Hola, estoy súper contenta de que hoy podamos atender una de las preguntas que me hicieron por el canal. Evelyn me pregunta que cómo hace para redactar informes descriptivos. Sin embargo, creo que antes de abarcar la respuesta o atender la respuesta de esa pregunta, yo quisiera quizás hacer, porque como nos ven de diferentes partes, o nos pudieran ver de diferentes partes, así espero, decirles que los sistemas educativos a nivel mundial de cualquier país se rigen por ciertos lineamientos que se dan en instancias internacionales. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en el caso de evaluación, yo quiero leerles algo que yo investigué para ser textual con lo que les voy a decir. Fíjense, el sistema de evaluación por competencia e indicadores, que es la línea a la cual voy a abordar, ese sistema de evaluación ha sido impulsado por varios organismos internacionales y nacionales, dependiendo del país. A nivel global, algunas de las principales entidades que han promovido este enfoque son la UNESCO, a través de iniciativas como el Informe sobre el Seguimiento de Educación en el Mundo, ha promovido la educación basada en competencias para mejorar la calidad del aprendizaje. Y ustedes me preguntarán, pero profesora, le están preguntando cómo se hace un informe descriptivo. Sí, en efecto, pero tenemos que partir de qué estructura de evaluación tiene cada país. Entonces, si los países y los gobiernos de cada país en sus ministerios de educación o como se llama el organismo que regula la educación en tu país, incorporaron esta línea de la UNESCO, ¿okay? Que es una línea donde todos los países se hacen eco y aprueban, entonces tendríamos que partir porque en cada colegio se debería estar planificando por competencias e indicadores para que eso pueda ser evaluado. Luego hay otra organización, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con evaluaciones como PISA, programas que son internacionales, ha fomentado la medición de competencias en matemáticas, lectura y ciencia. O sea, ellos han impulsado que se trabaje por competencia tanto en matemática como lengua y ciencia. Y ya les voy a aclarar cuál es la diferencia y por qué se incluye esto. Y en la Unión Europea se ha desarrollado en el marco europeo las competencias claves para el aprendizaje permanente. Es decir, es necesario que nosotros podamos ver que las competencias les permiten al estudiante adquirir conocimiento en otro nivel y respetando sus procesos. Y por eso lo considera clave para el aprendizaje permanente. Igual voy a ampliar esto más adelante. Ahora, como les decía, cada Ministerio de Educación en su país o el instituto que regula la educación en su país, pues determinará el cómo lo va a incorporar en el diseño curricular. Ahora, en el caso, por ejemplo, de los informes descriptivos, no sé cómo lo puedan llamar en su país, me encantaría que me escribieran cómo lo llaman, pero en algunos países los llaman boletines, los llaman boletas, los llaman informes descriptivos, registros de información del estudiante, en fin. No sé cómo lo llaman en tu país, pero la pregunta que me hizo Evelyn dice, ¿cómo se redactan boletines descriptivos? Ok, fíjense bien, dentro del marco de la metodología para la evaluación por competencias, ¿cómo es la educación por competencias? Pues la educación por competencias tiene implícito el desarrollo no de un conocimiento sobre algo o un contenido, o sea, voy a enseñarle las partes de la raíz, las partes de la planta al estudiante y que conozca cuáles son las partes, entre esas la raíz. No,
Eso es un contenido. La habilidad y la competencia es que él desarrolle la habilidad, que él conozca muchísimo sobre la raíz, sobre el tallo, sobre la flor, sobre el fruto, sobre diferentes raíces, sobre diferentes tallos, sobre diferentes flores y frutos, y entonces además conozca cómo se plantan, cómo ellas pueden crecer, cómo ellas pueden mantenerse, y que el estudiante a través de esas competencias, de esas habilidades, pueda a futuro desarrollarse en cualquier área, incluso sin una educación universitaria. Sin embargo, le serviría también, yo tengo esta habilidad, la fui desarrollando con el proceso de aprendizaje formal y ahora quiero estudiar tal carrera que tenga relación con esta habilidad que yo desarrollé con las plantas. Entonces no es solamente saber que existen plantas, que hay diferentes tipos de plantas, que es otro contenido, que cuáles son las partes de la planta, sino que además entonces ellos tengan esa habilidad. Y por eso se incluye dentro de la metodología el trabajo por proyecto, que lo deben haber visto en los videos anteriores que grabé sobre cómo se hace un proyecto. Un proyecto de aprendizaje, porque hay proyectos que eso es una técnica, la técnica de proyecto, pero el proyecto de aprendizaje es diferente, tiene otra metodología y pretende precisamente que el estudiante vaya desarrollando competencias. Ahora, para redactar un informe descriptivo tenemos que tomar en cuenta que en los programas existen competencias e indicadores. Es posible que en sus programas, en su país, solamente existan objetivos generales, objetivos específicos y contenidos, ¿ok? Ahora, si nos vamos a la estructura de competencias e indicadores, entonces el docente, para redactar un informe descriptivo, obviamente debe haber planificado para un momento pedagógico que puede ser 3 meses, dependiendo de la organización en sus países. A veces dividen el año escolar en 3 lapsos, 3 momentos pedagógicos o como los llame. Entonces, el docente planificó, según un diagnóstico inicial, unas competencias y unos indicadores, que ya les voy a hablar también de eso, para el desarrollo de esa competencia. Esos indicadores, ¿ok? Son como, imagínense que usted va a subir al segundo piso. Para usted subir al segundo piso, nos vamos por las escaleras, no por el ascensor, usted tiene que subir una cantidad de escaleras para llegar al segundo piso. Resulta pues que esos pisos que usted está subiendo son los indicadores para llegar a la competencia. Si la competencia es el manejo correcto del diccionario, por ejemplo, para llegar al manejo correcto del diccionario, usted tiene que atravesar y tiene que enseñarle al estudiante el abecedario, que es un diccionario. Fíjense que estamos hablando de varios indicadores. ¿Qué es un diccionario? ¿Cómo está estructurado el diccionario? Tienen que saber el abecedario para poder buscar, tienen que entender cómo está estructurado inclusive las abreviaturas en el diccionario, y es una serie de indicadores, pueden ser hasta 7 indicadores para llegar a la competencia que es que maneje el diccionario perfectamente. Esa es una habilidad, el manejo del diccionario, que él puede después usar en otro campo. Entonces, el docente debe haber planificado, vamos a suponer para el año él tiene que cumplir con un perfil de grado que tiene varias competencias, debe haber planificado y haber tomado una serie de indicadores para ese momento pedagógico, ese lapso de tiempo que establece el Ministerio de Educación y la propia institución. Entonces,
Una vez que el docente tiene esos indicadores seleccionados y los ha trabajado y los ha evaluado, yo sugiero que cada indicador sea evaluado por lo menos con 3 actividades, con 3 técnicas diferentes, con 3 estrategias diferentes que le permitan realmente ver el proceso, porque el ser humano es de proceso. Usted no puede dar hoy un contenido y ya mañana pretender que ese estudiante lo sepa. Tiene que hacer diferentes actividades y además evaluarlas, corregirlas de manera descriptiva también, decirle dónde fallaste, dónde sí lo hiciste bien, qué es lo que debes continuar haciendo bien allí. Y entonces usted en ese momento puede determinar, ok, ya con por lo menos 3 actividades sobre el mismo indicador, entonces ya yo sé si ese estudiante siempre lo hace bien, a veces lo hace bien, pocas veces, o no lo hace, simplemente. Entonces, aún teniendo 3 oportunidades, ¿qué pasa? Que una vez que ya determines la escala de proceso, la escala que el estudiante tiene en ese indicador, ya ese indicador está evaluado por lo menos un corte, ¿ok? Para ese momento pedagógico. Entonces, yo sugiero que el docente tenga un instrumento de evaluación de dos columnas, es decir, en un lado todos los nombres de los estudiantes y en la parte de arriba entonces establecer los indicadores del área, por ejemplo el área lengua. Entonces establezco cuáles son todos los indicadores que yo voy a trabajar en ese momento y voy estableciéndole a cada estudiante su escala, si es siempre, a veces, pocas veces, la escala que el estudiante obtuvo. Una vez que yo bueno, hay colegios que ya inclusive tienen unas escalas predefinidas. Yo sugiero máximo, y no solamente porque yo lo sugiero, sino porque está en los libros de evaluación, no más, lo máximo son 7 escalas. O sea, no pongan tantas escalas, hay colegios que tienen demasiadas, entonces, y pues lo mínimo 3 escalas, pero no se llenen de tantas escalas, porque entonces se confunden. Sin embargo, hay que adaptarse, tanto representantes como docentes tienen que adaptarse, y estudiantes inclusive tienen que adaptarse a las escalas que establece el colegio. Cuando yo le digo escalas, por ejemplo, es que el colegio utilice, como les decía antes, siempre, a veces, de vez en cuando, pocas veces, no observado porque no se dio. Y también sugiero que al final haya una columna que sea de observación, porque un estudiante puede sacar siempre y otro estudiante también puede sacar siempre en el mismo indicador, pero el siempre de Juan no es el mismo siempre de María, porque el siempre de Juan lo logró con mucho esfuerzo, con ayuda y con apoyo. En cambio, el siempre de María es excelentísimo, lo hace solita, no necesita ayuda y más bien colabora con la maestra para ayudar a sus compañeros. Esos dos siempre es diferente, ¿se dan cuenta? Entonces, en observaciones el docente tiene que establecer eso. Y esa observación le va a ayudar al docente a redactar el informe descriptivo cuando ya esté en la boleta. Importante también es que en los cuadernos, cuando se hagan las correcciones o en los exámenes o en los trabajos, que también se haga de forma descriptiva. No pongan la escala. La escala lo que le va a permitir es después al final poder redactar el informe. Pero no pongan la escala porque los papás, en los informes descriptivos son cualitativos. Cuando usted establece una escala, el representante lo transforma en número. Entonces dice, y el estudiante también. Entonces, si le estableciste consolidado, por ejemplo, que es otra escala que se usa, consolidado, en proceso, iniciado, no observado.
cuando le estableces consolidado en el trabajo, le pones una C, el representante dice, ¿cuánto sacó? 18, 19, 20. Entonces, bueno, entonces empieza el colegio a decir, bueno, entonces establecele C más. Ya la mamá sabe que entonces C más es 20. C más a veces establecen también. Entonces, ese es el 20, el C más es 19, el C solo es 18. Hacen esa conversión. Y lo cualitativo, lo cual y cuantitativo existe, pero en el informe descriptivo es cualitativo. Describan cuál es digamos, la respuesta que realmente el niño tiene con relación al trabajo que presentó. No establezcan allí escala y háganle saber a los padres, y ustedes padres que si me están escuchando, no necesitan la escala. Ustedes necesitan saber qué hizo su hijo, por qué la cuenta no le salió bien, dónde fue que falló. Y eso hay que describirlo. Y yo les pido a los docentes que hagan ese esfuerzo. Profesora, tenemos muchos estudiantes. Bueno, de eso vamos a hablar en otro video. ¿Cómo hacer cuando tenemos muchos estudiantes? Sin embargo, es necesario hay gente que hay docentes que tienen sellitos, entonces establezcan, pónganle sellito, marquen con sellito el trabajo. El tema es que usted pueda dar tenga una información en los cuadernos, en los libros, de cómo está siendo el proceso. Y que eso le sirva para, en ese instrumento de evaluación, ¿okay? Que es una escala de estimación, que es la que yo estoy proponiendo, usted tenga los indicadores. Ahí sí, usted, una vez que revise todo el indicador, las actividades que él hizo, entonces usted establece allí si es siempre, si es a veces, si es pocas veces, porque yo insisto en esa escala, porque es de proceso. Igual consolidado, iniciado, en proceso, también es una escala que se puede manejar para evaluar procesos, porque estamos trabajando con competencias e indicadores porque el ser humano es un ser de proceso. O sea, hay niños que durante todo el año en primer grado no aprenden a leer, o en el último nivel de preescolar no aprenden a leer, y el último día de clase el muchachito se suelta y está leyendo. Entonces, igualmente, ustedes tienen que saber que es un proceso y que eso es lo que tienen que evaluar. Estableciendo la escala, en esa escala de estimación, mis profes que van a redactar boletín descriptivo, entonces ustedes se pueden posicionar en el instrumento, en cada nombre, y ven todos los indicadores. Y van a escribir en el informe, primero, todos los indicadores del área que tenga y de las diferentes áreas, de todas las áreas que estén viendo, todos los indicadores donde el niño tiene siempre. Entonces, establecen allí, les describen, redactan, el estudiante hace esto, hace lo otro, y lo van escribiendo. Luego, los a veces. Sin embargo, a veces él hace o ella hace esto de esta manera y le tenemos que ayudar a que mejore esto y esto y esto. Yo recomiendo, y empiezan a decir los a veces, y cuando no se ha observado, entonces se le dice al estudiante o a María, preferiblemente háblenle el boletín, háganlo en nombre de la persona que están evaluando. Entonces, María, aunque sus papás vayan a leerlo, no digan su hijo, no. María hace esto o esto recomendamos, no escriban allí que no lo hace, no lo ha terminado, no lo cumple, sino recomendamos que todos los que no se ha observado o lo que tiene que está iniciado, bueno, lo iniciado pueden decir está iniciado en esto y en esto y en esto, pero lo que no haga, los indicadores que no haga, digan, redacten que el estudiante
debe trabajar o tiene que trabajar, quizás no usemos tanto el debe, sino recomendamos el apoyo y la ayuda, o si lo están redactando para María, María, te recomiendo que hagas, practiques eso en tu casa, que participes más en el colegio, y todo lo que no hace se lo establecen como recomendaciones en el informe. Ahora, profe, pero yo no me voy a poner a escribir todas esas boletas. No, está bien, no se pongan a escribir en los boletines. Entonces, para eso, yo les recomiendo que tengan todos los indicadores, usen puede ser Word, puede ser Excel, cualquiera de los programas de Office. Y allí establecen entonces las escalas, ¿ok? Y cuando vayan a redactar, igual copian todo lo siempre, lo pegan en la hoja que tienen establecida para el informe, y escriben, redactan allí con su computador todo lo que quieren decir desde lo que les acabo de hablar. Y así van armando sus boletines. Me encantaría que ustedes pudieran conocer un sistema de evaluación que yo diseñé junto con unos programadores maravillosos, excelentes y brillantes, que permite hacer las boletas, que tiene todo diseñado, se les seleccionan los indicadores y se redactan las boletas. Me encantaría que tuvieran la oportunidad. Está diseñado para Venezuela, sin embargo se puede adaptar a otro país si así se requiriera. Obviamente habría que conocer bien el diseño curricular. Sé que, por ejemplo, Panamá trabaja con competencias e indicadores, y muchos países de Latinoamérica trabajan con competencias e indicadores. Está a la disposición de cualquier colegio, y solamente tendrían que escribirme y yo los pongo en contacto con las personas, los programadores que tienen el sistema, para que les hagan una visita y ustedes puedan tener esa oportunidad. Espero que esto les haya aclarado un poco. Sin embargo, pudiera hacerles un video un poco más, con más visualización de algunas pantallas que le permitan identificar exactamente cómo es que se hace. Quiero saber su opinión, si les sirvió, si no les sirvió, si les quedó más dudas en la respuesta que yo di, para yo poder aclarar. Igualmente, gracias por estar pendiente y por hacerme sus preguntas, y me gustaría seguirlos leyendo. Un besito, chao.